Poco después del amanecer, en un pasillo más allá de los apartamentos privados de la reina consorte, una sola frase pronunciada con frustración fue escuchada por la persona equivocada precisamente en el peor momento posible. La trágica noticia que acababa de recibir la reina Camilla nunca debió salir de ese espacio protegido, pero lo hizo. Y en cuestión de minutos, ese momento desprevenido desencadenó una reacción en cadena de llamadas telefónicas urgentes, reuniones convocadas a toda prisa y una visible tensión de nervios en todo el palacio que no dejaba lugar a dudas de que algo había ido catastróficamente mal a puerta cerrada. Lo que la reina Camilla acababa de saber no debía escapar al círculo íntimo. Lo que ella dijo en respuesta nunca fue pensado para ser escuchado. Pero una vez que lo fue el palacio, perdió el control. Esa pérdida de control no empezó con una filtración a la prensa o una sesión informativa oficial. Comenzó con un silencioso error de cálculo sobre la privacidad, el tipo de suposición en la que el palacio había confiado durante generaciones. Ciertos espacios siempre se habían considerado aislados de las consecuencias, lugares donde las emociones podían aflorar sin repercusión. Esa suposición dejó de ser válida, y la noticia se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. La trágica noticia llegó a los altos cargos de la casa poco antes del amanecer, con la inconfundible urgencia reservada a los acontecimientos que no pueden suavizarse. Era el tipo de información que altera inmediatamente el curso del día, que obliga a aplazar reuniones, a desalojar habitaciones y a retrasar indefinidamente las conversaciones. Quienes la recibieron comprendieron de inmediato que nada de lo previsto para las próximas horas se desarrollaría según lo previsto. La reina Camilla recibió la noticia en un salón privado contiguo a los apartamentos interiores, un espacio elegido precisamente porque se creía seguro. Solo había cerca un pequeño número de ayudantes apostados a una distancia que desde hacía tiempo se consideraba segura y respetuosa. Los muros de esa sección del palacio eran gruesos, los pasillos estrechos. Siempre se había dado por supuesta la privacidad. Esa suposición resultó costosa. La reacción de Camilla fue inmediata y sin filtros. No fue teatral ni ruidosa, sino cruda de una manera que rara vez se ve más allá de su círculo más cercano. Habló en voz alta no a nadie en particular, sino a la realidad que se le acababa de presentar. Sus palabras no fueron ensayadas ni medidas. Reflejaban la conmoción, la frustración y la repentina conciencia de las consecuencias todo a la vez. Lo que no sabía era que una puerta más adelante se había quedado parcialmente abierta. La persona que oyó su comentario se encontraba en una incómoda posición intermedia. No era lo bastante superior como para rebatir lo que había oído, pero tampoco lo bastante inferior como para descartarlo por irrelevante. Al cabo de unos instantes, la frase se repitió en un susurro, luego en una llamada telefónica, después en un intercambio apresurado entre asesores, que comprendieron de inmediato por qué esas palabras eran importantes. El contenido del comentario de Camilla era preocupante. Las circunstancias en las que se dijo fueron peores. Cuando se alertó al primer alto funcionario, el palacio ya había entrado en un estado de alarma silenciosa. Los teléfonos empezaron a sonar en despachos con los que rara vez se contactaba antes de media mañana. Los horarios se interrumpieron sin explicación. Los movimientos se redirigieron en silencio. Las puertas que normalmente se dejaban abiertas se cerraron con deliberada finalidad. La atmósfera no se sumió en el caos. Se transformó en contención. Lo que hacía la situación especialmente volátil era el momento. La trágica noticia que Camilla había recibido no era pública, no debía ser pública. La institución aún no se había puesto de acuerdo sobre el reconocimiento y mucho menos sobre la respuesta. Pero las palabras que había escuchado dejaban entrever tanto la gravedad de la situación como el hecho de que los altos cargos ya estaban reaccionando ante ella. Si esas palabras viajaran más allá de los muros del palacio, no solo revelarían emociones, expondrían la secuencia.
Y en Palacio la secuencia lo es todo. Los ayudantes comprendieron rápidamente que el problema central ya no era la noticia en sí, sino la insinuación de que ya existía conocimiento de ella en los niveles más altos. Esa implicación sugería conocimiento previo. El conocimiento previo invita al escrutinio. El escrutinio invita a hacer preguntas que el palacio aún no estaba preparado para responder. Se hizo una llamada de emergencia al despacho privado del rey Carlos, que ya estaba siendo informado de acontecimientos paralelos en otros lugares del palacio. El mensaje que recibió fue breve y urgente. Se había escuchado un comentario. Su contenido no podía ser retractado. La contención debía comenzar inmediatamente. La primera pregunta no era quién había oído las palabras, sino quién podría oírlas a continuación. Los funcionarios de palacio comprenden que la información rara vez se detiene en su punto de origen. Se mueve a través de redes formales e informales hasta que encuentra resistencia o amplificación. En este caso, la resistencia había llegado demasiado tarde. La atención se desvió rápidamente hacia la posición de Camilla. No porque se hubiera expresado mal, sino porque sus palabras despojadas de contexto podían interpretarse como la confirmación de algo que el palacio aún no había reconocido. La intención era irrelevante, la percepción era decisiva. La propia Camilla fue informada en menos de una hora de que sus palabras habían viajado. El peso de aquel momento era inconfundible. Había vivido bajo el escrutinio público durante años, pero esto era diferente. No se trataba de un gesto malinterpretado o de una aparición inoportuna. Se trataba de la exposición de una reacción sin filtro precisamente en el momento en que la institución requería disciplina absoluta. Sus allegados describen su reacción como serena, pero conmocionada. Comprendió inmediatamente por qué el palacio reaccionaba con tanta urgencia. Su preocupación no era por ella misma, sino por el daño que podría causar un momento así, si se permitía que se extendiera sin control. A media mañana estaba claro que el palacio había cruzado un umbral. Lo que más inquietó a los altos funcionarios no fue el contenido del comentario escuchado, sino lo que revelaba sobre la vulnerabilidad. Incluso los espacios más protegidos ya no eran inmunes a las consecuencias. El palacio aún no había decidido cómo abordar la trágica noticia que había provocado la reacción de Camilla. Pero ahora se vio obligado a enfrentarse a algo totalmente distinto. Se había perdido el control no por desafío o exposición, sino por un solo momento de respuesta humana. Y una vez que ocurre, ningún protocolo puede contener completamente lo que sigue. La noticia en sí no había llegado con ceremonias ni advertencias. Los que la recibieron se dieron cuenta al instante de que no era una información para asimilar gradualmente. Exigía atención, discreción y una reevaluación inmediata de lo que el palacio creía poder manejar. La tragedia se refería a un acontecimiento que las altas personalidades temían en privado, pero esperaban que se mantuviera distante. No era especulativo, no se planteó como una posibilidad. Fue confirmada detallada y acompañada de evaluaciones que dejaban poco margen a la interpretación. Lo que hacía la situación especialmente desestabilizadora era que el conocimiento dentro de Palacio había sido deliberadamente desigual. Se había tomado la decisión consciente de restringir el conocimiento hasta que pudiera acordarse un enfoque coordinado. Solo se había informado a un pequeño círculo elegido, no solo por rango, sino por necesidad. Con ello se pretendía evitar precisamente la cascada que ahora parecía inevitable. El rey Carlos fue uno de los primeros en ser informado. La información le llegó cuando ya estaba gestionando obligaciones no relacionadas que pronto perderían relevancia. Según los presentes, no preguntó si la evaluación era exacta. Comprendió de inmediato que la cuestión ya no era si el palacio podía controlar la situación, sino cuánto de ese control se le había escapado ya. Se preguntó cuánto tiempo le quedaba al palacio antes de verse obligado a hablar. Esa pregunta reveló la ansiedad que recorría el núcleo de la familia. La tragedia en sí era grave,
pero el palacio ya había sufrido noticias graves con anterioridad. Lo que inquietaba a los funcionarios era la brecha cada vez más estrecha entre la conciencia interna y la inevitabilidad pública. Una vez cerrada esa brecha, el control narrativo desaparecería. La reina Camilla recibió la noticia poco después en circunstancias que reflejaban la presunción de privacidad del palacio. Su reacción fue más humana que estratégica. Años de disciplinada compostura pública dieron paso brevemente a la conmoción y la frustración. Habló con franqueza sin prever que sus palabras viajarían. En aquel momento la tragedia pesó más que el protocolo. El palacio pagaría más tarde el precio de ese desequilibrio. Lo que había desatado tanta alarma no era simplemente el contenido de la noticia, sino sus implicaciones. El suceso suscitó dudas sobre el momento, la responsabilidad y la toma de decisiones previas. Una vez alertados los altos funcionarios, reconocieron de inmediato que el palacio se enfrentaba a una crisis compleja. Estaba la tragedia en sí, que exigiría reconocimiento y respuesta, y luego estaba la exposición de la reacción interna, que sugería conocimiento previo y tensión emocional al más alto nivel. Cualquiera de los dos por separado habría sido manejable. Juntos crearon inestabilidad. Cuando se corrió la voz de que se había oído la reacción de Camilla, la atención se centró en la reconstrucción. ¿Qué se había dicho exactamente? ¿Quién lo había oído? ¿Cuántas versiones existen ahora? Cada pregunta sin respuesta aumentaba la ansiedad. El palacio está acostumbrado a manejar los hechos. Gestionar las interpretaciones es mucho más difícil. Al cabo de una hora surgió una jerarquía informal de urgencia. Parte del personal se centró en contener el comentario escuché. Otros se centraron en la trágica noticia en sí, reconociendo que no podía seguir sin abordarse indefinidamente. Los dos hilos se volvieron inseparables. Cualquier respuesta a una tocaría inevitablemente a la otra. El príncipe Guillermo fue informado esa misma mañana, una vez iniciados los primeros esfuerzos de contención. Su reacción, según sus ayudantes, fue comedida pero decisiva. Comprendió inmediatamente que el palacio había perdido el lujo del retraso. La tragedia había pasado de carga privada a amenaza institucional. La preocupación de William no se limitaba a las consecuencias inmediatas. Se centró en los precedentes. Si el palacio parecía reaccionar en lugar de liderar la confianza, se erosionaría aún más. El comentario oído por casualidad ya sugería desorden. Los pasos siguientes determinarían si esa impresión se endurecía o se disipaba. La tragedia en sí exigía un tratamiento cuidadoso. Se trataba de circunstancias que afectaban profundamente a la continuidad y la estabilidad. No había versión de los hechos en la que pudiera evitarse indefinidamente el reconocimiento. La única cuestión que quedaba por resolver era si el reconocimiento se produciría mediante una revelación controlada o forzada. A medida que avanzaba la mañana quedó claro que lo segundo era cada vez más probable. La información tenía una forma de moverse por el ecosistema de palacio que ningún protocolo podía regular por completo. El personal de palacio habló. Los teléfonos vibraron. Las miradas se prolongaban demasiado, e incluso el silencio comunicaba inquietud. Lo que unió a todos los implicados fue el reconocimiento de que el palacio ya no operaba desde una posición de fuerza, pues la tragedia había eliminado cualquier margen de error. A mediodía el ambiente interno había pasado de la alarma a una sombría concentración. Ya no se trataba de evitar el pánico, se trataba de navegar por ella. La trágica noticia que lo puso todo en marcha seguía sin conocerse oficialmente, pero dentro del palacio su gravedad ya estaba influyendo en el comportamiento, el tono y las expectativas. Cada conversación tenía ahora un matiz. Cada decisión parecía provisional. La institución había esperado gestionar este momento con calma, con cuidado y en sus propios términos. En lugar de ello, se enfrentó a una realidad que había intentado aplazar durante mucho tiempo. La tragedia había llegado, y con ella llegó una pérdida de control que no podía revertirse fácilmente. Lo que dijo Camilla, y por qué aterrorizó al palacio.
Una madrugada. El palacio ya no intentaba determinar si las palabras de Camilla habían sido escuchadas. Esa pregunta había sido respondida de manera decisiva. La atención se centró en algo mucho más peligroso. ¿Qué había oído exactamente? ¿Y por qué tenía un poder tan desestabilizador? El comentario en sí no tenía un tono dramático. No era una declaración, ni una confesión, ni una acusación. Lo que lo hacía alarmante era su claridad. Pronunciada en un momento de reacción desprevenida, aludía a la consecuencia más que a la posibilidad. Implicaba la conciencia no sólo de la trágica noticia, sino de su inevitabilidad. De este modo colapsó la distancia entre la comprensión interna y la suposición externa. Ese colapso es lo que más asustó a los funcionarios de palacio. En circunstancias normales, la ambigüedad funciona como aislamiento. Un lenguaje cuidadosamente elegido permite a la institución ganar tiempo, gestionar las expectativas y moldear gradualmente el entendimiento. Las palabras escuchadas de Camilla obviaron todo ese proceso. No lo evitaron, no se suavizaron. Llegaron totalmente formados, despojados de contexto, y por tanto abiertos a la interpretación. El palacio ya había sobrevivido a declaraciones erróneas. Lo que no había sobrevivido fácilmente eran los momentos que sugerían certeza interna junto al silencio público. Nunca se pretendió que la reina Camilla fuera la voz que tuviera tanto peso en este momento. Su papel, especialmente durante las crisis, había sido tradicionalmente de apoyo privado más que de señalización pública. Esa distinción se disolvió en el instante en que sus palabras salieron de la sala. Los asesores de alto nivel se apresuraron a reconstruir la frase exacta, llamando a los que habían estado cerca y a los que habían oído de segunda mano. Se registraron todos los testimonios. Se anotó cada variación. Lo que surgió no fue una contradicción, sino una amplificación. Cuanto más viajaba la frase, más despojada de matices se volvía. El problema no era simplemente que Camilla hubiera hablado con franqueza. Fue su franqueza la que reveló la concordancia entre la respuesta emocional y la conciencia institucional. Esa concordancia sugiere que el palacio ya se estaba preparando para un resultado que no había reconocido públicamente. En el Tribunal de la Percepción Pública, eso se interpreta como ocultación. A mediodía, la preocupación había llegado al despacho privado del rey Carlos, donde se comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Ya no se trataba de gestionar una fuga, se trataba de gestionar implicaciones. En cuanto se extendiera la idea de que altos cargos estaban reaccionando en privado a noticias, aún no reveladas, la confianza se erosionaría rápidamente. La princesa Ana fue una de las consultadas. Su evaluación fue muy contundente. El comentario dijo: no podía deshacerse. Cualquier intento de negarlo o minimizarlo no haría sino aumentar las sospechas. El palacio tenía que asumir que las palabras o algo parecido saldrían a la luz. Esa suposición alteró el cálculo de inmediato. Ana advirtió que el riesgo más importante no residía en lo que Camilla había dicho, sino en lo que el silencio implicaría ahora. Si el palacio no abordaba con prontitud la tragedia subyacente, el comentario escuchado se interpretaría como una prueba de duplicidad. Incluso una respuesta tardía daría pie a acusaciones de manipulación. El príncipe Guillermo se hizo eco de esta preocupación desde un ángulo diferente. Se centró en las consecuencias generacionales. La credibilidad futura de la monarquía, argumentó, dependía de evitar la apariencia de filtración emocional combinada con la ocultación institucional. Si el público creía que se estaba gestionando la verdad en lugar de compartirla, la confianza se vería dañada a largo plazo. Lo que hizo que la situación fuera especialmente volátil fue que las palabras de Camilla no se limitaban a reconocer la tragedia, sugerían inevitabilidad. Esa implicación redujo el abanico de explicaciones plausibles que el palacio podría ofrecer más adelante. Cualquier declaración futura se mediría ahora con el supuesto de que el resultado se conocía de antemano. Se hicieron esfuerzos para frenar la propagación interna de la observación,
pero tuvieron muy poco éxito. Los ecosistemas de los palacios son densos. El personal se mueve entre departamentos. Las conversaciones se solapan. Incluso la cautela puede ser señal de importancia. Cuanto más intentaban los funcionarios contener el asunto más claro, quedaba que la contención ya estaba comprometida. La propia Camilla fue informada de la reacción a sus palabras. Los presentes describieron su respuesta como serena, pero visiblemente inquieta. Comprendió inmediatamente por qué el palacio estaba alarmado. La constatación de que un momento de emoción sin filtro se había convertido en un lastre institucional pesó mucho. No intentó reformular ni justificar lo que había dicho. Según sus allegados, reconoció que las palabras reflejaban exactamente lo que había sentido en ese momento. Esa honestidad, aunque admirable y privada, no ofrecía remedio en público. El palacio se enfrentaba ahora a una elección poco envidiable: intentar acelerar el reconocimiento de la tragedia, arriesgándose a una preparación incompleta. O podía permanecer en silencio y esperar que el comentario no saliera a la luz, sabiendo que si lo hacía, el daño sería mucho peor. A primera hora de la tarde, era evidente que el comentario oído por casualidad ya había alterado la dinámica interna, pues las reuniones de palacio adquirieron un tono más agudo. El lenguaje se volvió más cauteloso. Cada frase se sopesaba en busca de cualquier implicación secundaria. El Palacio Real ya no funcionaba en previsión de una crisis. En cambio, ahora estaba dentro de una. Pánico a puerta cerrada. Para cuando el palacio comprendió plenamente el alcance de lo que se había puesto en marcha, la atmósfera dentro de sus muros había pasado de la preocupación a algo mucho más desestabilizador. No se trataba del pánico visible de voces alzadas o salidas precipitadas. Era el pánico silencioso y sistémico que surge cuando una institución se da cuenta de que está reaccionando en lugar de dirigiendo. Se convocaron muchas más reuniones de emergencia en rápida sucesión. Algunas formales, otras improvisadas, todas marcadas por un nivel de urgencia que eludía la jerarquía estándar. Las salas que solían albergar reuniones informativas ceremoniales se reutilizaron para la evaluación de crisis. Se ordenó al personal que limitara los movimientos no por secreto, sino por temor a que cada interacción conllevara un riesgo. La cuestión central ya no era si las palabras de Camilla saldrían a la luz, era cuánto tiempo quedaba antes de que lo hicieran y qué daños podrían ser ya irreversibles. En la gestión de crisis, la incertidumbre suele ser peor que la exposición, y ahora la incertidumbre domina todos los debates. El rey Carlos fue informado continuamente a medida que evolucionaba la situación. Los presentes observaron que sus respuestas eran comedidas, pero la rapidez con la que solicitaba actualizaciones denotaba preocupación. No se trataba simplemente de gestionar la percepción. Se trataba de evitar una fractura en la confianza interna. Una de las primeras conclusiones de estas reuniones fue muy inquietante. El palacio había confiado en una discreción estratificada, asumiendo que los momentos privados podían aislarse y absorberse. Pero ahora, el comentario que Camilla había oído por casualidad demostraba que esta suposición ya no era válida en un entorno palaciego moderno caracterizado por la proximidad constante y la comunicación informal. Cuando los ayudantes intentaron rastrear la propagación interna de la sentencia, encontraron resistencia no en el desafío, sino en la inevitabilidad. Demasiada gente ya había oído alguna versión. Cada versión modificaba el énfasis pero no el significado. La implicación de finalidad persistió. Esta constatación desencadenó una segunda oleada de pánico. Si la contención interna había fracasado tan rápidamente, la exposición externa parecía inminente. Los equipos de comunicación, inicialmente excluidos de los primeros debates, se incorporaron bajo estrictas instrucciones. Su papel no era elaborar una respuesta, sino prepararse para múltiples escenarios, todos ellos indeseables. Algunos abogaron por el reconocimiento inmediato de la trágica noticia, aunque los detalles fueran incompletos. La lógica era sencilla. Si el palacio hablaba primero,
podría enmarcar el contexto antes de que se endureciera la interpretación. Otros advirtieron que una revelación prematura crearía lagunas que la especulación se apresuraría a llenar. Una vez pronunciadas las palabras, no podrían refinarse. Esta división puso de manifiesto fisuras más profundas en el seno de la institución. La princesa Ana intervino de nuevo en una de esas reuniones, interrumpiendo el debate sobre el procedimiento con la franqueza que la caracteriza. Advirtió que el pánico se había convertido en la principal amenaza. Según ella, Kusunara, el palacio corre el riesgo de reaccionar por miedo, y no por principios. Cualquier decisión que se tomara a continuación definiría no solo esta crisis, sino la credibilidad de las futuras. La valoración de Ana replanteó el debate. La cuestión no era la velocidad frente a la precaución, sino de coherencia. Cualquier respuesta que pareciera fragmentaria o reactiva confirmaría las peores suposiciones que ya circulaban internamente. La unidad, incluso en el silencio, importaba más que la prisa. Sin embargo, el silencio era cada vez más difícil de defender. A medida que avanzaba la tarde, surgieron informes de que se habían iniciado investigaciones externas, al principio sutiles, luego más punzantes. Los periodistas hacían preguntas que sugerían un conocimiento parcial no de las palabras exactas de Camilla, sino de una actividad inusual dentro del palacio. Se había notado movimiento, horarios alterados. La alerta reforzada de la institución se había hecho visible. Esta visibilidad agravó el pánico a pesar de que el palacio es experto en la gestión de amenazas conocidas. Su mayor dificultad se produce cuando su propio comportamiento se convierte en la señal. Los funcionarios reconocieron que ahora se encontraban en un bucle de retroalimentación. El miedo producía acción. La acción producía aviso. El miedo se intensificó. En salas más pequeñas, lejos de las reuniones formales, se desarrollaron conversaciones privadas que revelaron la carga emocional del momento. Algunos asistentes expresaron su frustración por el hecho de que una sola frase imprudente pudiera socavar años de cuidadosa disciplina. Otros replicaron que esos momentos eran inevitables cuando se pide a los seres humanos que asimilen la tragedia de forma aislada. Lo que unía estas perspectivas era el creciente reconocimiento de que el palacio había subestimado su propia vulnerabilidad. La creencia de que la intimidad podía manipularse había fracasado. La posición de Camilla se convirtió en un foco de ansiedad no por culpa, sino por simbolismo. Sus palabras pronunciadas en privado habían adquirido peso institucional simplemente por ser quien era. Esto planteó preguntas incómodas sobre el grado de expresión emocional que podían permitirse los altos cargos, incluso a puerta cerrada. A primera hora de la tarde empezó a surgir un consenso, frágil pero necesario. El palacio no podía permitir que el pánico dictara la acción. Cualquiera que fuera la respuesta que se diera a continuación, tendría que ser deliberada, disciplinada y alineada. Incluso si eso significaba soportar un periodo de intensa incertidumbre. El rey respaldó este enfoque haciendo hincapié en la importancia de la firmeza. Reconoció los daños ya causados, pero advirtió que no debían agravarse con decisiones precipitadas. La monarquía, recordó a los presentes, había sobrevivido a momentos anteriores de exposición, resistiendo el impulso de corregir en exceso. Sin embargo, la sensación de control se había desvanecido cuando los funcionarios de palacio comprendieron que el comentario escumado había cambiado el equilibrio interno de poder de cara al futuro. Había acelerado conversaciones que aún no estaban listas para resolverse. Había puesto de manifiesto la rapidez con que la realidad emocional podía interferir en la disciplina institucional. A medida que se acercaba la noche, el palacio se sumió en un tenso compás de espera. Se elaboraron y reformularon planes. Se consideraron y archivaron declaraciones. Se mantuvo el silencio, pero ya no era cómodo. Estaba cargado de expectación. El pánico a puerta cerrada no se manifestó como colapso, se manifestó como vigilancia al límite. Cada sonido en el pasillo parecía amplificado. Cada notificación telefónica acarreaba posibles consecuencias.
El palacio aún no se había pronunciado públicamente, pero internamente ya se estaban midiendo los daños. El control una vez perdido es difícil de recuperar, y el palacio comprendió que ya no se limitaba a gestionar una crisis. Estaba gestionando las secuelas de su propia vulnerabilidad. La posición de Camilla se convierte en la crisis. Lo que más inquietó al palacio no fue la trágica noticia en sí, sino la forma en que la atención empezó a desplazarse hacia la propia reina consorte Camilla. Casi de la noche a la mañana, su papel pasó de consorte privada a centro de la ansiedad institucional. La crisis había adquirido un rostro, y ese rostro pertenecía a Kiki Tokikia, que nunca había pretendido ser el intérprete público de la catástrofe. La transición fue sutil al principio. Las preguntas se formularon con cautela. Las conversaciones se interrumpían cuando su nombre aparecía en la sala. Los ayudantes que antes actuaban instintivamente, ahora medían sus palabras con mayor cuidado. En momentos de inestabilidad, las instituciones gravitan hacia los símbolos, y Camilla se había convertido en uno. La reina Camilla comprendió el cambio casi de inmediato. Las personas cercanas a ella describieron una creciente conciencia de que su presencia tenía ahora un peso imprevisto. Cada movimiento corría el riesgo de ser interpretado como una respuesta. Dentro de Palacio, los altos funcionarios debatían cómo proteger tanto a Camilla como a la institución sin dar señales de retirada. La preocupación no era su juicio o lealtad, era la percepción. En un momento marcado por el pánico, la percepción supera a la intención. Las reacciones privadas de los miembros de la realeza reflejaron esta tensión. El rey Carlos era muy consciente de que la vulnerabilidad de Camilla se cruzaba ahora con la autoridad de la corona. Su instinto era protector, pero la protección conllevaba sus propios riesgos. Cualquier esfuerzo visible por protegerla podría malinterpretarse como consolidación en lugar de cuidado. Charles eligió la moderación. Limitó su exposición sin dar explicaciones, una decisión que equilibraba la preocupación con la óptica. No habría apariciones ni compromisos no programados ni oportunidades de malas interpretaciones. Esto no era aislamiento, era el aislamiento. La princesa Ana abordó la situación de forma diferente. No se centró en proteger a Camilla del escrutinio, sino en estabilizar el entorno narrativo que la rodeaba. Anne habló en privado con los más implicados en la gestión de crisis, recordándoles que la personalización del pánico era peligrosa. La institución argumentó, no debe permitir que la ansiedad se aglutine en torno a un individuo. La intervención de Anne fue importante porque replanteó la cuestión. El problema no era que Camilla hubiera hablado, era que el palacio no había estado preparado para el coste humano de absorber la tragedia y el silencio. Si alguien tuvo la culpa, fue un sistema que esperaba una compostura perfecta en todo momento. El príncipe Guillermo vio la situación a través de una lente más larga. Reconoció que la situación de Camilla ilustraba una vulnerabilidad más amplia. La preocupación de Guillermo no eran las consecuencias inmediatas, sino el precedente. Si Camilla podía convertirse en el centro de una crisis a través de un simple momento escuchado, también podía serlo cualquier otra persona. La institución necesitaba adaptarse, no suprimiendo la humanidad, sino reconociendo sus límites. A pesar de estas recalibraciones internas, el riesgo externo persistía. Cuanto más tiempo permanecía en silencio, el palacio más precaria parecía la posición de Camilla. La especulación se nutre de la ausencia, y la ausencia había empezado a definir el espacio público que la rodeaba. Dentro del palacio, los planes de contingencia se ajustaban en silencio. Si el comentario saliera a la luz, la respuesta tendría que disociar las palabras de Camilla de la intención institucional. Esto requiere una cuidadosa preparación. Cualquier declaración tendría que reconocer la emoción sin validar suposiciones. Era un camino estrecho. Se mantuvo informada a Camilla, pero no se le cargó con la estrategia. Quienes la asesoraban creían que involucrarla demasiado en la gestión de la crisis solo agravaría el estrés. Lo aceptó con visible compostura, aunque la tensión era evidente.
Años de escrutinio no la habían preparado para ser percibida como la voz del pánico. El coste emocional de esa percepción pesaba mucho. Camilla se había esforzado durante mucho tiempo por proyectar estabilidad sobre todo en momentos de dificultad pública. Que ahora se la asociara con la inestabilidad, aunque no fuera intencionado, se sentía como un fracaso personal. Sus allegados subrayaron que esta interpretación era injusta, pero la imparcialidad rara vez gobierna las crisis. Con el paso de los días, la postura interna de Palacio se endureció. No habría distanciamiento público de Camilla. Igualmente, no habría elevación de su voz. La institución asimilaría el momento con tranquilidad, confiando en que la coherencia perduraría más que la especulación. Esta decisión conllevaba un riesgo. Al negarse a abordar directamente la personalización de la crisis, el Palacio dejó espacio para que se desarrollaran narrativas incontroladas. Pero los funcionarios calcularon que la intervención solo amplificaría la atención. El silencio esperaban permitiría volver a centrarse en la tragedia subyacente, y no en el mensajero. Lo que quedó claro fue que la posición de Camilla había cambiado radicalmente. Ya no era simplemente adyacente a la crisis. Se había convertido en parte de su raíz. Esa realidad determinaría el funcionamiento del palacio en el futuro. El coste de ser visto como la voz del pánico no es fácil de medir. Erosiona la confianza sutilmente, alterando la forma en que se reciben las palabras mucho después de que haya pasado el momento. El palacio lo comprendió y se adaptó en consecuencia, limitando la exposición de Camilla y reforzando la firmeza en otros ámbitos. Al elegir este camino, la monarquía aceptó una verdad brutal. La reacción humana no puede ser manipulada para salir de una crisis. Solo puede gestionarse después de que se produzca. Las palabras de Camilla no crearon la tragedia, pero revelaron la tensión que había bajo la superficie, y al hacerlo, obligaron al palacio a enfrentarse a su propia fragilidad. Esa confrontación no terminaría aquí. Lo que el palacio no puede deshacer. Lo que el palacio no pudo deshacer no fue la frase en sí, sino el cambio que creó. Una vez que el momento escuchado entró en circulación incluso internamente, alteró el marco a través del cual se interpretaría toda decisión posterior. La institución había pasado de la anticipación a la consecuencia, y ninguna disciplina procesal podía devolverla al momento anterior. En los días siguientes, el palacio adoptó una postura de deliberada quietud, no de inactividad, sino de contención mediante la restricción. Los movimientos se redujeron al mínimo. Se endureció el lenguaje. Las decisiones pasaban por menos manos. No se trataba de suprimir la realidad. Era un esfuerzo por evitar una mayor distorsión mientras la institución se recalibraba. Para la reina Camilla, las secuelas se definieron por la invisibilidad. Se retiró de la vista del público sin anuncio ni explicación una decisión tomada conjuntamente por su oficina y la corona. No fue una concesión a las críticas, era un reconocimiento de que la presencia en ese momento invitaría a la interpretación, por muy neutral que fuera la intención. Los que estaban más cerca de ella notaron una tranquila determinación bajo su retraimiento. Camilla comprendió que el palacio se enfrentaba a un problema que aún no podía hacer público. Su papel, paradójicamente, era no decir nada. El silencio se convirtió en una forma de servicio. La propia institución empezó a cambiar de forma en torno a ese silencio. Las prácticas informales se formalizaron. Las conversaciones que antes tenían lugar de manera informal, ahora se programaban, grababan y restringían. El palacio había aprendido de golpe que las suposiciones sobre la privacidad ya no se ajustaban a la realidad. Esta constatación tenía implicaciones que iban mucho más allá de la crisis inmediata. Si una sola escucha podía desencadenar el pánico en todo el palacio, había que reevaluar la arquitectura de la discreción. Los altos funcionarios empezaron a revisar los espacios físicos, las pautas de comunicación y los protocolos de dotación de personal no como auditorías rutinarias, sino como salvaguardias contra la exposición humana. Sin embargo, los cambios más significativos no fueron logísticos, fueron filosóficos.
El rey Carlos reconoció en privado que la monarquía ya no podía confiar únicamente en los hábitos heredados de moderación. El palacio moderno no estaba aislado únicamente por la tradición. Existía dentro de una densa red de proximidad, tecnología y vulnerabilidad humana. El antiguo modelo daba por sentado que se podía preservar el silencio. La nueva realidad exigía anticipar la verdad. Este reconocimiento no se tradujo en la revelación inmediata de la trágica noticia que desencadenó la crisis. El palacio siguió deliberando con cautela, consciente de que un reconocimiento prematuro podría crear más inestabilidad. Pero los criterios del silencio han cambiado. Ya no bastaba con preguntarse si la institución estaba dispuesta a hablar. Ahora había que preguntarse si el silencio continuado se interpretaría como evasión. William empezó a abogar internamente por umbrales más claros, no por la apertura en todo momento, sino por momentos definidos en los que el reconocimiento debe primar sobre el control. Este planteamiento suponía apartarse de instintos más antiguos y encontró resistencia. Pero la lógica era difícil de rebatir. El palacio no había sido atrapado por la malicia, sino por la humanidad. La princesa Ana reforzó esta idea con la franqueza que la caracteriza. Sostuvo que las instituciones fracasan no cuando experimentan emociones, sino cuando fingen que las emociones no existen. El palacio, dijo, necesitaba construir sistemas que tuvieran en cuenta la respuesta humana, en lugar de castigarla tras la exposición. Esta perspectiva empezó a influir discretamente en la planificación. Se revisaron los protocolos de crisis para incluir mecanismos de apoyo a los altos cargos que recibían noticias devastadoras no para gestionar la óptica, sino para gestionar el riesgo derivado del aislamiento. La suposición de que la contención emocional equivalía a la fortaleza institucional quedó en entredicho por primera vez en años. Externamente, el silencio de palacio siguió generando especulaciones, pero fueron más apagadas de lo que muchos temían. La ausencia de declaraciones reactivas negó el impulso de los rumores. Los observadores percibieron más gravedad que caos. Este resultado reforzó la creencia de que la moderación, cuando era intencionada, seguía teniendo autoridad. Sin embargo, internamente el coste del momento se mantuvo. La confianza se había puesto a prueba, no se había roto, pero sí se había tensado. Algunos asistentes se preguntaron si la institución había exigido demasiado a sus altos cargos. Otros se preguntaban si las crisis futuras podrían superarse sin una exposición similar. Estas preguntas no produjeron respuestas inmediatas, pero perduraron. Lo que no podía deshacerse era el conocimiento adquirido. El palacio comprendió ahora que su mayor vulnerabilidad no era el escrutinio externo, sino la expectación interna. La expectativa de que la tragedia podía absorberse en privado indefinidamente sin consecuencias. Esa creencia se había desmantelado silenciosamente. Las palabras escuchadas de Camilla se convirtieron en un punto de referencia en las discusiones internas. Aunque rara vez se nombraban, simbolizaban un límite traspasado, no por la intención sino por la realidad. A partir de ese momento el palacio enfocó el silencio de otra manera. Ya no se consideraba seguro por defecto. A medida que avanzaban las semanas, la institución retomó su ritmo exterior, pero con sutiles ajustes. Los compromisos se planificaron con un mayor margen de maniobra. Se reevaluaron los espacios privados. Se reforzaron las estructuras de apoyo. Estos cambios no eran visibles para el público, pero importaban. La tragedia que desencadenó la crisis acabaría exigiendo un reconocimiento en sus propios términos. Ese ajuste de cuentas aún estaba por llegar, pero el palacio ya había cambiado en el momento que lo precedió. Lo que el palacio no podía deshacer era la exposición de su propia fragilidad, y en esa exposición residía una fuerza inesperada, la oportunidad de adaptarse. La monarquía no se derrumbó bajo el peso de una sola frase escuchada. La absorbió, aprendió de ella, y cambió de rumbo no de forma drástica ni pública, pero sí decisiva. Y una vez que ese tipo de cambio comienza, no hay vuelta atrás a la comodidad de las viejas suposiciones. El palacio seguirá adelante, pero lo hará sabiendo que el control ya no está garantizado únicamente por el silencio.